solamente un dulce y lo van pasando. Antes de iniciar, queda estrictamente prohibido abrir el dulce hasta que yo les indique. Si ponen atención a la plática, les voy a permitir que abran el dulce. Ya les explicaré por qué. ¿Vale? Bueno, chicos, pues ya la mayoría de ustedes me conocen. Soy el médico residente de TMS, de Patio Faraday. Vamos a iniciar con la definición de qué es una sustancia psicoactiva. Una sustancia psicoactiva es, valga la redundancia, toda aquella molécula o sustancia que tiene un efecto directo sobre el cerebro. A su vez, esto va a tener un efecto directo sobre el comportamiento de la persona que lo consume. Sintéticas, ¿no? Que fueron procesadas y que tuvieron que pasar precisamente por todo un proceso para que pudieran ser de consumo humano. Pero también tenemos otro tipo de drogas que son naturales o sustancias psicoactivas que son naturales, de origen natural. ¿Cuáles conocen? Peyote. ¿Cuál otra? Los hongos, ¿no? Entonces ya con esto entendemos que tenemos dos tipos de sustancias, ¿no? Sintéticas y naturales. ¿Hay alguna diferencia sobre el efecto que tiene sobre el cerebro? Sí, sí hay mucha diferencia. Ajá. Y obviamente los efectos secundarios que pueden llegar a tener, que al final del camino todo es llegar a la adicción, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito de cuáles son los efectos que tiene, cuáles son las fases por las cuales vamos a pasar durante el consumo de una sustancia psicoactiva y por qué que en el inicio de los tiempos, siempre les digo, desde que el ser humano tiene conciencia, siempre me gusta ir hasta atrás. El ser humano ha buscado de manera muy importante la búsqueda de la felicidad desde los inicios de los tiempos del hombre en la tierra, ¿no? ¿Cómo la ha buscado? De manera religiosa, con poder, haciendo guerras a otros países y bueno. Las sustancias psicoactivas, chicos, surgieron precisamente de toda esta búsqueda de la felicidad y de la obtención del poder con los seres humanos. Por ejemplo, se dice que las guerras han sido uno de los acontecimientos más importantes en la humanidad porque han permitido el desarrollo de muchas tecnologías, a pesar de lo catastrófico que esto pueda ser. Por ejemplo, la Primera y Segunda Guerra Mundial dieron apertura a la generación de antibióticos para tratar las heridas, ¿no? Se abrían los polvos, se colocaban como un emplasto y entonces esto evitaba pues que nuestros soldados murieran por infecciones, ¿no? Pero también generó la presencia de algunas drogas para tolerar el dolor durante el combate. Y de ahí surgieron algunas drogas como son las anfetaminas y las metanfetaminas. Y entonces si nos vamos al desarrollo de la tecnología, de la farmacología o de los medicamentos durante estas guerras, puedo nombrarles muchos otros. Ajá. Por ejemplo, existe un medicamento que utilizaban los alemanes, que era un medicamento que pensaban que si lo consumían las mujeres embarazadas iban a generar soldados súper fuertes, pero no se arriesgaron. ¿Y en quiénes lo utilizaron? En las mujeres judías. Y entonces este medicamento, cuando ellas lo comenzaron a consumir, se los daban porque tenían efectos sobre el vómito cuando las mujeres estaban embarazadas, ¿no? Les decían, te va a quitar el vómito, y sí, efectivamente tenía esos efectos. Pero un efecto secundario que esperaban que tuviera era que tuviera efectos sobre el producto en temas de desarrollo de músculos más fuertes, de extremidades más grandes y bueno. Para no hacerles el rollo largo, cuando estos bebés comenzaron a venir al mundo, resulta que salieron con amputación de algunos miembros, por ejemplo salían sin manitas, sin piernitas, y entonces a pesar de eso, muchos de esos medicamentos llegaron a América, llegaron a México. Tan es así que la FDA suspendió el uso del medicamento para el vómito en algunas mujeres porque eran medicamentos que se utilizaban como experimentación. Entonces, les puedo contar muchas más, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que ha permitido ese desarrollo ha tenido sus pros y sus contras, porque lo que era para un uso benéfico se ha utilizado también
para el consumo o la adicción a dos situaciones importantes en la vida del ser humano. La primera es que está generado por una parte psicológica y la otra a una parte física, es decir, una dependencia psicológica y una dependencia física. Y esto se asocia precisamente a varios estudios que generaron algunos psicoanalistas o psicólogos y derivan o describen que el consumo de sustancias psicoactivas o la adicción está dada por algo que conocemos como pulsiones, que es la segunda frase que les pongo. ¿Qué son las pulsiones? Las pulsiones es toda la necesidad o todas las necesidades que tenemos los seres humanos desde el momento en el que nacemos. Entonces, dentro de estas pulsiones, cuando somos adultos y no tenemos estas necesidades cubiertas, van a depender también mucho del entorno donde nos desarrollamos. ¿Ustedes creen que el entorno donde nosotros nos desarrollamos nos pueden exponer al consumo de sustancias? Por supuesto, ¿no? Todo el día estamos expuestos a tener un consumo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo veo que estoy con un entorno donde todo el mundo consume y resulta que yo vengo de pelear con mi esposa todos los días, que yo vengo de una relación tóxica, que yo vengo de falta de dinero, que yo tuve problemas, y entonces veo que mi compañero me está ofreciendo constantemente. ¿Qué es lo que va a pasar? Tarde o temprano voy a consumir. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad, en teoría, que yo no he cubierto. Todo bien. Es correcto. Pero ¿cómo ocurre esto, chicos? ¿O por qué ocurre este sentimiento? Bueno, las drogas van al sistema límbico que ya les platiqué, donde proceden todas nuestras necesidades, ¿no? Llegan ahí al sistema límbico y le dicen al sistema límbico: aguanta, ya están cubiertas tus necesidades, no te falta nada, todo está bien. ¿Y cómo lo hacen las drogas o cómo lo hacen las sustancias psicoactivas? Generando dopamina, que es una droga interna que nosotros podemos generar. Y entonces la genera un montón de dopamina y ustedes a todo dar, ¿no? Andan re bien, no les falta nada. Esto es en los primeros consumos. Pero ¿qué sucede? Que van a saturar tanto su organismo o su sistema límbico de dopamina y andan bien felices, que se van a generar receptores. Esos receptores son como manitas que captan la dopamina y las sustancias que ustedes llegan a consumir, ¿no? Las captan, y conforme más dopamina haya, más receptores, y se vuelve un círculo vicioso: dopamina, receptores. Pero ¿qué pasa? Que un día ya no se van a generar muchos receptores, pero la dopamina ya no va a ser suficiente. ¿Y qué creen que va a pasar? Que van a tener la necesidad de consumir otras drogas. Cada vez más, es correcto. Y entre más consumo, más cantidad y más dopamina, y así se la van a pasar. Y el día que la cantidad ya no sea suficiente, va a tener un efecto contrario a lo que la droga o a lo que la sustancia psicoactiva les daba, ¿no? Entonces, si la sustancia que consumían les daba mucha felicidad, ¿qué va a pasar cuando ya no sea suficiente? Depresión. ¿Perdón? La depresión. Van a estar depresivos, ya no se van a conducir de la misma manera. Algo que anteriormente no les daba tristeza, hoy los deprime, hoy los hace llorar, hoy los hace enojar por todo, y entonces comienzan afectaciones a nivel de la conducta, porque ya no controlan sus emociones le pertenecen ya a las sustancias psicoactivas. Ustedes dicen: no pasa nada, ¿no? Yo no quiero satanizar el consumo, simplemente vengo a mostrarles lo que está evidenciado en la literatura científica, que sí existe, ¿no? El daño que hace, más bien, ¿no? Claro, está evidente, ¿no? No necesito contarles más. Entonces, ¿qué efectos tiene? Pues tiene muchos. El principal de ellos es la reabsorción de calcio de los huesos. Las sustancias psicoactivas tienen un efecto sobre los huesos y es muy evidente, por ejemplo, en la cara de estos pacientes, ¿no? Hay una reabsorción del maxilar, de los dientes comienzan a caerse, y si se caen los dientes se pierde toda la estructura de la cara, ¿no? Porque se junta el maxilar superior con el inferior. Se pierde grasa, que es muy importante para darle sostén a la cara y a los músculos de la cara, que se llaman músculos de Bichat, ¿no? Que son los que a veces se quitan, ¿no? Pero bueno, entonces, y sumado a esto, las toxinas, se recupera mucho
la captación de ese medio de contraste. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una abstinencia de esa sustancia, se puede recuperar cierto funcionamiento. No todo, porque una neurona, una vez que se muere, ya no se regenera. Son células tan especializadas que no se reproducen, no toman tiempo para la reproducción, ¿sale? Entonces, aquí lo que sucede es, ¿por qué vemos una mejoría? Porque las pocas que quedaron vivas están trabajando en marchas forzadas para sustituir el trabajo de las que murieron por la acción de las sustancias, ¿vale? Relaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando nos enamoramos por primera vez, ¿qué es lo que generamos? Y es lo mismo. ¿Ustedes recuerdan la primera vez que se enamoraron de alguien? ¿Sí? Cuando se volvieron a enamorar años después, ¿fue lo mismo? Ya no. ¿Por qué? Precisamente por ese efecto que tiene la dopamina. Porque la dopamina, una vez que se genera en alguna cantidad determinada, siempre vamos a necesitar más, ¿no? Entonces, ¿ustedes ya olvidaron a esa persona a la que se enamoraron la primera vez? La traen aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque ese recuerdo está totalmente ligado a una red de neuronas que se les formó, ¿eh? Y eso no lo van a perder nunca. Hasta el día que mueran, la van a recordar de esa sustancia. Entonces, todo esto que les acabo de decir, chicos, está totalmente justificado en teorías psicoanalíticas, inclusive, que tienen que ver con el reforzamientos positivos y negativos. Es decir, donde la droga te da, pero como te da, te quita a nivel hormonal. Yo quiero que me cuenten qué pasó por su cabeza en el momento en el que yo les di el dulce. De inmediato quisieron abrirlo. Pero ¿qué pasó cuando les dije no lo abran hasta que pongan atención? No, porque yo todavía desayuné, se me antojó. A mí se me antojó. Se decepcionaron, ¿no? Sí, porque eso es un reforzamiento positivo. Les di. Ahora lo que vamos a hacer es que les voy a pedir que todos pasen sus dulces al frente. No se los van a comer. ¿Qué sucede? Están viviendo un reforzamiento ahora negativo. Ya les quité. Ajá. Sí, pero ahorita que salgan nos vemos a la salida. Justo esto, estas emociones que vivieron en 15 minutos son las que de manera obviamente más bipolar nos hacen vivir las sustancias. Nos da, nos quita. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre van a asociar el consumo a un momento de felicidad o a un momento de tristeza. Ahorita la felicidad que les dio recibir el dulce estuvo increíble, pero en la misma magnitud de la enojo. Esa persona es mala. Ahí Primero está. nos da y luego nos quita. ¿Quién se vuelve malo? La familia, ¿no? Porque es quien nos dice, ya no lo consumas, la esposa, ¿no? Ya no consumas, y entonces se vuelve la mala de la historia, ¿no? Y los amigos se vuelven increíbles porque cuando estoy con ellos lo consumo y me siento feliz, ¿no? Este es un pequeño ejemplo de lo que le ocurre a nuestro cerebro. Por supuesto que se van a llevar los dulces, ¿eh? Era un ya pequeño no quiero. ejemplo. Bueno, entonces, si no tienen alguna duda, yo con esto concluyo. Espero que haya sido un aprendizaje importante para ustedes. Pero lo más importante de esto es que no sirve nada de lo que yo les acabo de decir si ustedes no lo transmiten, ¿vale? Entonces es una manera de darle un verdadero efecto a la plática, que ustedes lo transmitan al resto de sus compañeros, porque ustedes tuvieron la fortuna hoy de entender algo que ellos tal vez no tuvieron la oportunidad de aprender, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo y su atención, chicos. Gracias. Ranulfo Granillo Pérez, Flota Foránea. Lo que más me gustó es de la reacción de la dopamina que te pasa en el cerebro y todo eso. Más bien cómo te explicaron las cosas, de lo que te puede suceder a base de las sustancias. Bueno, mi nombre es Rubén Darío Vega Mendoza, soy de la flota local. Pues más que nada nos explicaron lo que nos afecta, lo que son las anfetaminas y las metanfetaminas, y me gustó la dinámica de cómo nos explicaron el daño en nuestro cerebro.